Hoy, en nuestro catálogo de catástrofes de la ingeniería, un rascacielos de Dallas con un fallo de diseño cegador. Un día que haga 26 grados, habrá 43 grados en el jardín. Y en verano ya hace mucho calor. La histórica Ámsterdam se desequilibrará cuando una construcción descarrile. Oí crujidos por todas partes. Y un error arquitectónico convierte un punto de referencia parisino en un borrón en el paisaje. Vas a París a ver edificios icónicos, no a que se derrumben a tu alrededor. Un pequeño descuido ingenieril socava una calle entera. Oí un estruendo y entonces me di cuenta de que el suelo se movía. A la hora de construir, hasta el error más pequeño puede provocar un gran desastre. Desde errores de cálculo a malentendidos. Y estos son los grandes errores de la ingeniería que solo un experto puede solucionar. Grandes errores de la ingeniería. Cuando construcciones complejas crean nuevos límites, no siempre es fácil hacerlo bien a la primera. Algunos problemas son difíciles de detectar, mientras que otros están claros como el agua. Para nuestra primera historia, iremos al sur, a Texas, donde había un fallo de diseño que los habitantes no podían ignorar. Es un problema de 360 grados todos los días, todos los años. Puede que esta estructura sea elegante y eficiente energéticamente, pero el brillo del cristal también trae problemas. Es como una bola de discoteca. Estés donde estés, vas a ver el reflejo. Es molesto. Dallas, Texas, el faro del estado de la estrella solitaria. La Grande es una de las ciudades que más rápido crecen de Estados Unidos. Texas es la capital del petróleo de Estados Unidos y en su ciudad más famosa, Dallas, hace muchísimo calor. Con una media de 232 días soleados al año, en verano las temperaturas pueden llegar a los 36 grados centígrados. En 2013, se abrieron las puertas del rascacielos residencial más nuevo, la Torre Museum. 42 pisos cubiertos de cristal. La fachada brillante fue elegida por dos motivos. Andy Scott fue consultado sobre el cristal de la torre. En aquella época se eligió el cristal porque era beneficioso para el control térmico del interior del edificio y por motivos estéticos, porque era muy bonito y quedaba bien desde lejos. Quizá quede espectacular. Pero como Andy insinuó, tanto cristal en una ciudad soleada crea un problema muy obvio: el control térmico. Cuando el sol incide sobre la enorme pared de cristal, el interior corre el riesgo de convertirse en una sauna. Esto no era una sorpresa, así que los ingenieros instalaron casi 25.000 metros cuadrados de un cristal reflectante especial para mantener el calor fuera y reducir los costes energéticos para los residentes. Pero a mitad de la construcción, a los habitantes de la zona les esperaba una sorpresa. La reflectancia no solo ahorraba en la factura de la luz de la torre, como nos explica el periodista Tim Rogers. Querían que el cristal fuera reflectante porque les facilitaría el trabajo en la Torre Museum. No tendrían que gastarse tanto dinero para refrigerar el edificio y podrían fardar de ser un edificio con certificado LEED. Pero la luz reflejada tiene que ir a algún lado. Como descubrió con horror Pete Parker, su galería se encontraba justo enfrente de la Torre Museum. E incluso cuando estaba a medio construir, se fijó en el sorprendente efecto que tenía el edificio. El primer día nos fijamos en el brillo. Para empezar, era un brillo intenso que no solo llegaba desde el edificio hasta el nuestro, sino también al interior y afectaba a las obras de arte. Eso era alarmante. Es el último sitio en el que quieres un edificio súper brillante. Es uno de los lugares más soleados de Estados Unidos. Normalmente el brillo se mantiene por encima de la planta 20 y llega hasta algunos cuadros. Hemos movido un par por si acaso. Y no es un brillo normal con el que se pueda vivir. El problema empezó en la fase de diseño, cuando se tomó la decisión de construir un rascacielos con forma elíptica. Descubrí que era un problema de 360 grados, no solo para nosotros. Más vecinos se fijaron y cada vez más gente se dio cuenta.
La mayoría de rascacielos son planos, así que los rayos del sol se reflejan en una dirección, pero no es el caso de la Torre Museum. El asesor Charles Cliff nos lo explica. La geometría de la Torre Museum es compleja. No solo es curvo en un plano, sino también a lo largo de su eje vertical. Así que la luz del sol, independientemente de la hora del día o la época del año, se refleja en muchísimas direcciones diferentes. Ya hemos dicho que es como una bola de discoteca. Da igual donde estés a su alrededor. Al final la luz rebota y te llega. Con más de 2000 paneles de cristal, cada uno a un ángulo diferente, el efecto es muy potente, pero el diseño no es ideal para los vecinos. Los ingenieros llevan décadas construyendo rascacielos con fachadas de cristal, pero como los arquitectos buscan crear diseños cada vez más innovadores, lo que podría parecer una característica distintiva podría acabar siendo un gran error. El walkie-talkie de Londres es cóncavo, como una antena parabólica. Se mete hacia adentro, así que concentra los rayos del sol en un solo punto. La Torre Museum tiene el problema contrario. Es convexo como una pelota, así que dispersa los rayos del sol, cegando a todo el mundo a su alrededor. No solo es un problema para los residentes de los edificios vecinos. La Torre Museum se curva hacia adentro en la base, así que el brillo también se refleja a nivel del suelo, causando un efecto dominó en la galería de arte que se encuentra a los pies del edificio, el Centro de Escultura Nasher. Fulvio Serra es el diseñador y constructor del sistema de cubiertas único de la galería. Todo es especial aquí. La arquitectura es personalizada. Diría que el tejado básicamente es una escultura en un museo de escultura. Es arte moderno. El Centro de Escultura Nasher abrió sus puertas en 2003, 4 años antes de que la Torre Museum fuera propuesta. Su techo de cristal, hecho de cientos de miles de diminutas conchas de aluminio, fue diseñado para crear una luz perfectamente uniforme dentro de la galería, independientemente de la posición del sol. Cuando se diseñó el techo de la galería no tenían ni idea de que se iba a construir un edificio justo al lado que se convertiría en una fuente de luz propia. Lo que debería haber sido un espacio artístico lleno de una luz difuminada y uniforme, ahora sufre un brillo secundario. Los agujeros que se ven en el tejado permiten que la luz entre e ilumine el interior de forma uniforme. Cuando la luz pasa entre los agujeros, como en ese caso, se ve que todo el ambiente se transforma. Para devolver el tejado a su antigua gloria, habría que modificar todas las conchas de aluminio, lo cual no solo supondría mucho trabajo, sino que sería muy caro. Para los amantes del arte creo que es un grave problema porque el tejado ha quedado completamente obsoleto. Hay algunas obras de arte que no pueden exponer en el museo. Y el interior no es lo único que se ve afectado. Junto a la galería hay un jardín de esculturas de 8.000 metros cuadrados que sufre bajo el mismo brillo intenso de la torre. Al arquitecto paisajista Jeff Bruce le pidieron que examinara la raíz del problema. Como podéis ver, ahora tengo un poco de sombra que me protege del sol en este lado de la cara. Pero en el otro lado me llega reflejada la luz de la Torre Museum, que se encuentra ahí. Es como si dos soles brillaran sobre todo. Aunque la luz viene de forma natural por ahí, se puede ver cómo rebota en la torre y llega al jardín. Un día que haga 26 grados estarán a 43 grados en el jardín y no es una experiencia agradable. En verano ya hace demasiado calor aquí, no necesitamos que otro edificio refleje la luz. La luz reflejada por la torre tiene un impacto negativo en las plantas y hace que en las zonas ajardinadas de la galería haga tanto calor que sean inutilizables para el público general. La reflectancia no es solo cuestión de estética. A muchos edificios les sirve para conservar sus credenciales verdes y bajar la factura de la luz. Si puedes reflejar la energía, el calor solar e impedir que entre en el edificio, es como tu primer golpe para reducir el consumo de la luz. Una solución posible para el brillo de la Torre Museum sería reemplazar el cristal de todo el edificio por una opción menos reflectante. Sin embargo, hay un obstáculo muy predecible en el camino. El dinero. Todo se reduce al dinero.
Ambos bandos encargaron sus propios estudios para averiguar qué se podría hacer al respecto y podría costar $20 millones. Cambiar por completo el cristal de la pared curva de la Torre Museum y colocar, en lugar del cristal, un sistema de persianas en la Torre Museum. Una de las mejores soluciones que vi era algo que iría en el exterior del edificio. Una película antirreflectante sería la mejor solución. Al principio duraría aproximadamente 5 años. Cuando terminaron el estudio duraba hasta 7 años. Ahora seguro que puede durar hasta 10. Pero, por supuesto, la gente que se compre estos apartamentos tan caros dirá: un momento, me compré este apartamento por las vistas, ¿y ahora vais a poner algo que las tape? A veces se construyen edificios maravillosos que son preciosos, pero hay que considerar el efecto que tienen en la comunidad. Los ingenieros siempre deberían tener en cuenta el entorno, no deben ir en detrimento de edificios y residencias. Hasta que se pongan de acuerdo sobre una solución sólida, los vecinos de la Torre Museum tendrán que apartar la mirada y cruzar los dedos. Los ingenieros exploran constantemente maneras nuevas y radicales de hacer su trabajo. Pero a veces, incluso los proyectos más revolucionarios pueden acabar siendo desastres de diseño. Para esta historia nos vamos a Holanda, donde un reto ingenieril sacudió una ciudad hasta sus mismísimos cimientos. Oí crujidos por todas partes. Estas casas llevan ahí siglos. La policía y los bomberos están en tu puerta y están sacando a tu marido y tus 3 hijos. Aquello era una pesadilla para una ciudad perfecta. Ámsterdam. Cada año, 18 millones de turistas visitan Ámsterdam, famosa por su patrimonio artístico, su elaborada red de canales y casas estrechas que han permanecido intactas, aunque un poco desniveladas durante siglos. Pero en septiembre de 2008 empezaron a aparecer grietas en casas del distrito de Wielstra a un ritmo alarmante. Volpert Brum, arquitecto y dueño de una de ellas, acababa de terminar una comida familiar cuando recibió una llamada de su inquilino muy preocupado. Me dijo que no podía abrir la puerta, que solo veía grietas. Yo le pregunté qué estaba pasando y me acerqué, porque vivo a la vuelta de la esquina. Al llegar vi un montón de luces azules, policías y bomberos por ahí, y pensé, madre mía, está pasando. Elena Van Gelder es otra habitante de Ámsterdam que se vio envuelta en esta crisis residencial. Elena, tienes que venir porque está pasando algo en el barrio, en nuestra casa y en la calle de al lado. Yo dije que vale, di la vuelta a la esquina y vi que la casa de mi vecino se estaba hundiendo. Me encontré con otro vecino de la calle y me dijo: Elena, la policía y los bomberos están en tu puerta y están sacando a tu marido y a tus 3 hijos. Tu casa se derrumba. Las casas están construidas sobre pilotes de madera de 400 años que están clavados hasta 20 metros en un fondo arenoso. Un hundimiento a esta escala es la peor pesadilla de los residentes. Cualquier movimiento repentino o fallo de los pilotes podría provocar el colapso de un edificio. Fui corriendo a mi oficina y pude abrir la puerta delantera. Se oían crujidos por todas partes, como si el edificio estuviera dando alaridos de dolor. Había ruidos por todas partes. Ese edificio te decía: sal, todo el barrio se va a hundir. Era obvio que la causa del problema se encontraba a sus pies. Y un nuevo proyecto infraestructural era el sospechoso más probable. Ámsterdam es famosa por sus bicis y sus canales, pero hay una forma mucho más rápida de moverse, el metro. La red de metro de Ámsterdam no es tan grande como la de otras ciudades. Solo medía unos 40 kilómetros de largo. La de Berlín es el triple de grande y París tiene 5 veces más vías. En 2002, 5 años antes del hundimiento, empezaron las obras de una nueva línea de metro con más de 6 kilómetros de túneles que recorrerían el mismísimo corazón de la ciudad.
Paul Jensen era el ingeniero a cargo de perforar los túneles. La parte nueva es la línea que conecta la zona norte de Ámsterdam con la zona sur. Es muy diferente perforar un túnel en nuestra superficie y nuestro suelo en comparación con el suelo de, por ejemplo, Inglaterra, París o los Alpes. El problema es que el suelo debajo de Ámsterdam está hecho de turba, arena y agua. El lecho de piedra se encuentra a casi 400 metros de la superficie y es inalcanzable para los cimientos de los edificios, que se apoyan en pilotes clavados hasta a 15 o 20 metros, lo cual complica la construcción de un ferrocarril subterráneo. Y hay otro problema: el agua. El agua fue el origen de Ámsterdam, pero también ha sido su némesis durante siglos. La capa freática está tan alta en la ciudad que construir cualquier cosa bajo tierra nunca será fácil. Casi todo lo referente a Ámsterdam es una pesadilla de construcción en potencia. Está situada a 2 metros bajo el nivel del mar, tiene más canales que Venecia y una extensa red de diques, presas y esclusas que impide que la ciudad se inunde. Así que un proyecto de este tipo siempre iba a ser increíblemente ambicioso. Construir una red de metro es difícil en cualquier parte, pero si añades el suelo empapado de Ámsterdam, tienes una tarea ingenieril complicada. Es como intentar cavar un hoyo en arena mojada en la playa. En cuanto lo cavas, el agua vuelve a salir directamente. La construcción de la red del metro fue un reto doble. Primero, tenían que encontrar la forma de contener el suelo empapado de Ámsterdam según se iba construyendo cada sección de la línea de metro. Luego había que evitar la intricada red de 11 millones de pilotes de madera que sujetan las casas del centro histórico de la ciudad. A los ingenieros se les ocurrió un plan ingenioso. La nueva línea seguiría la ruta de las carreteras de la ciudad. En teoría, si no pasaba por debajo de las casas, no se corría peligro de perturbarlas. Cavar túneles que solo siguieran la red de carreteras de Ámsterdam, que es muy elaborada y antigua, resultaría restrictivo. Así que tuvimos que evitar los pilotes de las casas y los edificios. Pero en algunas ocasiones tuvimos que atravesar estos cimientos. Perforar bajo las casas podría poner en peligro la ciudad antigua de la superficie. Sin embargo, los ingenieros tenían un sistema en mente que lo haría posible. Para minimizar las alteraciones en la superficie, antes de construir cada sección de túnel, levantarían muros de hormigón y acero a ambos lados que separarían el túnel de los pilotes tan sensibles que soportaban las casas cercanas. Con un techo de acero y hormigón para soportar la carretera que discurría por encima, podrían continuar perforando el túnel de forma segura. Esto se conoce como el sistema caja. Pero en junio de 2008, cuando llegó la construcción de una de las estaciones de metro, el proyecto se detuvo repentinamente. Michael Jonker, un portavoz del metro, nos lo explica. Lo que pasó al principio fue que durante la excavación de la estación, por la pared diafragmática se empezó a filtrar agua que también llevaba arena, en la que estaban basadas las casas. Justo debajo de los históricos edificios de Ámsterdam, el sistema de caja diseñado específicamente para proteger estas casas parecía estar destruyéndolas. En teoría, el sistema caja era una manera ingeniosa de reducir el impacto sobre la zona circundante, pero hizo falta solo una fuga en la pared de hormigón para desatar el caos. En solo unas 10 horas ya no eran habitables. Así que tuvimos que restaurarlas, pero afectó mucho al barrio, sobre todo porque pasó 2 veces. Cuando reanudaron las obras de la línea de metro, en septiembre se produjo otro fallo en el sistema de caja. Se filtró agua y arena en esta zona de obras, alterando la delicada capa freática y los pilotes que había bajo las casas. Si el agua y la arena se filtraban en el túnel, las casas solo podían hacer una cosa: hundirse. El equipo de construcción detuvo las obras de inmediato y se centró en asegurar la fuga para proteger los edificios de alrededor. Pero para las casas históricas que estaban en la superficie ya era demasiado tarde. Habían empezado a hundirse a una velocidad alarmante. Se habían movido en total 25 centímetros en cuestión como de 2 horas. Había vuelto a pasar y, naturalmente, en ese momento la ciudad perdió toda la confianza que le quedaba en el proyecto.
La causa del fallo sigue sin estar clara. Podría ser un error que pasó desapercibido en los cimientos de las cajas, el resultado de usar tecnologías nuevas o sencillamente la presión adicional que afectaba al sistema al trabajar a tanta profundidad. Así que un comité especial, una comisión, tuvo que averiguar si podían continuar con este proceso. Concluyeron que sí, pero teniendo en cuenta los riesgos, tomando bien las medidas y mejorando su comunicación con la ciudad. Ahora, los ingenieros vigilaban constantemente cualquier cambio usando sensores láser de última tecnología. Jaap Flink se encarga de gestionar esta operación de monitorización tan vanguardista. Estos son los instrumentos que usamos. Pusimos 93 de estos en las fachadas de todos los edificios. Este instrumento, a través de la lente que lleva delante, envía un rayo láser al espejo que tenemos aquí. La máquina se coloca en la fachada de un edificio y el espejo en otro edificio de la acera de enfrente. La máquina detecta hasta el más mínimo movimiento, aunque sea milimétrico. Envía un láser que se refleja hacia la máquina y la máquina calcula la distancia cada vez que mide este espejo en concreto. Al medirlo una y otra vez, se sabe si el edificio se está moviendo. El sistema de monitorización es una manera ingeniosa de asegurarse que a los ingenieros no les vuelvan a pillar desprevenidos. Como las casas han dejado de moverse por ahora, el proyecto del metro pudo seguir avanzando. Sin un instrumento como este y la precisión que tiene en las condiciones de Ámsterdam, con el suelo tan blando, los pilotes de madera, los edificios históricos, no habríamos podido construir una línea de metro bajo esta ciudad histórica. Después de varios retrasos, la nueva línea de metro de Ámsterdam por fin abrió en julio de 2018. En la superficie, los ingenieros incluso pudieron devolver los edificios dañados a sus condiciones originales. Pero esta catástrofe de la construcción no fue barata. Costó más de $1 millón apuntalar las casas con nuevos pilotes de hormigón. Es completamente histórica, ya no se ve ni rastro. Han levantado todo el edificio hasta el sitio en que estaba antes de hundirse. Y han hecho un trabajo excelente. Los problemas de diseño significaron que el proyecto se retrasó 5 años y superó el presupuesto en más de $1.500 millones. Incluso con los mejores planes, algunos sitios nunca van a ser ideales para ciertos proyectos de construcción. Pero cuando ingenieros con talento colaboran, pueden lograr lo que parece imposible. En la búsqueda de la perfección arquitectónica, los límites del conocimiento ingenieril pueden ampliarse hasta llegar a un punto crítico. Y cuando los elementos y los egos colisionan, los resultados pueden ser catastróficos. Ahora vamos a Francia para hablar de una metedura de pata en una megaestructura a escala monumental. Este arco en concreto no triunfó mucho. París, Francia. Una ciudad famosa por su arte, cultura, gastronomía y, por supuesto, por su arquitectura. Al pensar en París, piensas en la Torre Eiffel, el Louvre, el Arco del Triunfo, pero hay otro monumento que es más moderno, aunque igual de icónico. Visto como una interpretación moderna del Arco del Triunfo, el radical Gran Arco de la Défense es un monumento al siglo XX. En 1982, una competición de diseño a escala nacional fue lanzada por el presidente francés François Mitterrand. El arquitecto danés Johan Otto von Spreckelsen ganó la comisión con su diseño elegido por su fuerza y su simplicidad. Con 100 metros de altura, el Gran Arco es un cubo dentro de otro cubo, diseñado para causar impacto en el mundo tridimensional. Robert Lyon presidió el comité que seleccionó el diseño ganador. Lo llamamos el Gran Arco. Es como una corona sobre el distrito financiero. Pero creo que queda bonito desde París. Es una línea horizontal en un paisaje donde solo hay verticalidad.
Mitterrand quería un edificio icónico para honrar su presidencia. Y en lugar de celebrar las victorias militares de Francia, el Gran Arco es un monumento a los ideales humanitarios. Un arco con 4 lados iguales. Esta ambiciosa estructura acoge las oficinas gubernamentales en las 2 patas, mientras que la sección superior sirve de centro de exhibiciones y museo. Es una característica icónica en una ruta significativa establecida en el siglo XVIII. Estamos en el eje histórico de París, que llega desde el Louvre, la Place de l'Étoile, el Arco del Triunfo, hasta aquí, y sigue hacia el oeste. Las obras del Gran Arco comenzaron en 1985. Construido alrededor de una estructura de hormigón y acero, el monumento queda coronado por un inmenso tejado de 10.000 metros cuadrados, soportado por unas vigas de hormigón. Las paredes exteriores están cubiertas por 2.800 paneles de cristal opaco y 350.000 placas de mármol gris y blanco, diseñadas para ser finas, ligeras y reflectantes. Von Spreckelsen escogió mármol blanco de Carrara para las fachadas este y oeste. Elegido por su pureza y reflectancia, el mármol blanco italiano recibiría la luz del sol desde el amanecer hasta el atardecer. Pero el uso de von Spreckelsen del mármol no quedó exento de polémica. Sus críticos advirtieron de que no era apropiado para el clima parisino, como nos explica el historiador Bernard Tullier. Para empezar, el arquitecto danés nunca había usado mármol en exteriores en su propio país. Eso es así. Pensó que podría usar mármol en el clima parisino y nadie se atrevió a llevarle la contraria. De hecho, probablemente seguirían la corriente al presidente, que entre las grandes obras llevadas a cabo durante su presidencia quería un gran arco de mármol. ¿Qué es lo que dicen? ¿Que el orgullo antecede a una caída? Tras varias disputas, von Spreckelsen abandonó el proyecto. Tristemente, murió en 1987, 2 años antes de que se completara su icónico diseño. El trabajo en el arco continuó para cumplir con la fecha límite de la obra, el 14 de julio de 1989, una fecha fijada para coincidir con el bicentenario de la Revolución Francesa. En 1989 se cumplían 200 años de la Revolución Francesa, con una fecha importante, el Día de la Bastilla, el 14 de julio, y varios monumentos, incluido este, tenían que estar terminados en esa fecha. Completado en tan solo 4 años, los ingenieros cumplieron con su fecha límite y el edificio se inauguró oficialmente al día siguiente. El 15 de julio se celebró aquí una cumbre del G7, con jefes de Estado de todo el mundo. El presidente Bush, la señora Thatcher y otros. Así que este edificio tuvo unos inicios muy brillantes. Pero mientras que el Gran Arco sin duda era una estructura icónica, al contrario que su vecino el Arco del Triunfo, el recién llegado no había sido diseñado para soportar el paso del tiempo. De hecho, este monumento a la edad moderna estaba a punto de caer en desgracia. En 2010, solo 21 años después de su inauguración, las polémicas losas de mármol de Carrara blanco mostraban señales de fatiga, por lo que el Gran Arco necesitaba unas reparaciones urgentes. La piedra se ha usado desde hace mucho en la construcción de edificios y monumentos y es famosa por su durabilidad. Estos gigantes han soportado los estragos del tiempo. Pero la decisión de von Spreckelsen de usar mármol italiano fue la perdición del edificio. El fino revestimiento de mármol no era rival para el clima parisino. Era obvio que el mármol no era un material duradero. El mármol es poroso y absorbe el agua, la niebla y la humedad. Y además, cuando hiela, el mármol se resquebraja.
Y a esa altura, que se resquebraje el revestimiento es algo muy peligroso. El mármol blanco que cubría el lado este y oeste del arco desarrolló defectos graves. Cortado en losas de unos 4 centímetros de grosor, los paneles de mármol absorbían el agua y empezaron a hincharse con los cambios de temperatura, amenazando con caerse de sus monturas en un proceso llamado desunión granular. Etienne Bosch era el director de obra para los trabajos de reparación del Gran Arco. En invierno, el frío hace que el mármol se deforme. La desunión hace que esa deformación sea permanente y empeora cada año. En el caso del revestimiento de mármol, las placas tenían solo 4 centímetros de grosor y se deformaban aleatoriamente de forma convexa o cóncava, ondulando la fachada. El auténtico problema era que, al deformarse las placas, corrían el peligro de soltarse de las monturas. Así que estos paneles de 80 kilos podían caerse desde 100 metros de altura. Este edificio icónico estaba en el primer plano de París, un mal sitio para que los ingenieros metieran la pata. ¿Te imaginas que te cayera encima una losa de mármol? Es impensable. La visión de Mitterrand se había convertido en una vergüenza y en 2012, después de que identificaran 60 paneles sueltos, tomaron la decisión de reemplazar el mármol antes de que se cayera alguno. Al examinar el arco descubrieron que una de cada 6 losas estaba suelta. Había que dar con una solución. Para la renovación del Gran Arco, teníamos 2 obligaciones principales. Respetar la obra de Otto von Spreckelsen, el arquitecto original, y garantizar al ministerio que lo que hiciéramos duraría. El granito, famoso por su durabilidad, fue elegido como un reemplazo adecuado y sostenible. Dadas sus propiedades, no parecía entrañar ningún riesgo y era adecuado para cumplir su objetivo en el clima parisino. Para respetar la visión de von Spreckelsen, los contratistas llevaron granito blanco desde Estados Unidos. Reemplazar el mármol por granito costó al pueblo francés 200 millones de euros. Las obras comenzaron en 2015. Los contratistas trataron la superficie del granito para que reflejara la luz de forma muy parecida al polémico mármol de Carrara, pero sin riesgo de que se cayera. Teníamos que reparar el edificio con la garantía de que no habría que volver 25 años después para modificar lo que habíamos hecho nosotros. Al igual que el mármol, el granito se lleva usando durante siglos, pero las técnicas modernas que hay para usar placas finas como revestimiento no funcionan como el mármol, igual que lo hacen con el granito. El granito era la mejor solución para este problema. Hubo que modificar ligeramente la visión del arquitecto 20 años después para que sobreviviera al siglo XXI. Aunque encontraron una solución satisfactoria para la forma y la función, la piedra elegida como reemplazo no fue muy popular entre todos. Es una sustitución en el peor sentido que se le ocurra de la palabra. Esto era mármol translúcido, liso, suave al tacto. Con el granito la luz ya no juega. Al final es una superficie apagada. Es muy limpio. Y confío en que ayudará a que este monumento dure varios siglos. Aunque el ego de algunos ingenieros se resintiera, en los años venideros el Gran Arco se considerará un éxito monumental y se elevará orgulloso como un icono arquitectónico del perfil parisino. Las estructuras grandiosas no son las únicas que sufren fallos drásticos de ingeniería. Los edificios residenciales humildes pueden verse igual de afectados, sobre todo cuando se infravalora el poder de la madre naturaleza. La siguiente calamidad de la construcción nos lleva a Inglaterra y a una ciudad sacudida por lo que pensaron que era un terremoto. El Reino Unido no es famoso por sus terremotos. Claramente se trataba de otra cosa. Oí un estruendo y mi instinto natural fue salir. Entonces me di cuenta de que el suelo se movía.
Un error mínimo de ingeniería causó una catástrofe total. Casi se tragó a los habitantes de Ripon. Ripon, en Yorkshire, es una antigua ciudad catedralicia que no podría ser más estable. En noviembre de 2016, los habitantes de Magdalens Road estaban cobijados en sus casas de 140 años. Pero esa tarde, la paz se vio alterada. Ben Bramley estaba viendo la tele. Anoche sobre las 10:30 estaba medio dormido. Había estado viendo el billar cuando mi pareja vino y me dijo que había follón. La vecina de Ben, Frances O'Neill, ya se había ido a la cama. Creo que era la 1:45 y oí un estruendo. Mi instinto natural fue salir. Bajé por lo que eran los escalones que daban al jardín. Entonces me di cuenta de que el suelo se estaba moviendo. Por suerte, conseguí levantarme. Un socavón del tamaño de un autobús escolar se había tragado sus jardines traseros. Creo que al principio no fui consciente de lo grave que era. Cuando di la vuelta a la casa y lo vi desde otra perspectiva, desde otro ángulo, se podía ver la profundidad. Estaba a unos 3 metros de nuestra puerta trasera. Como las propiedades corrían un grave peligro de hundirse, los bomberos dieron a sus residentes 15 minutos para hacer las maletas y marcharse. El colapso había sacudido la ciudad, pero no era el primer socavón que aparecía en la zona. El doctor Anthony Cooper lleva más de 30 años estudiando la historia inestable de Ripon. Hace más de 100 que se registran socavones en Ripon. El reverendo Todd escribió sobre esto en 1868 y un geólogo que vino aquí escribió un artículo en 1870 y documentaron muchos socavones. En comparación con el resto del país, hay más socavones en Ripon que en muchos otros sitios. Y no solo son socavones. Hubo que derribar varias casas que fueron construidas a ambos lados de la carretera debido a hundimientos. Las de más adelante a la derecha están muy combadas. Estas de la derecha están inclinadas hacia atrás. Ahí hay una que han demolido. Está claro que esto no es una coincidencia. Definitivamente hay un patrón y todas las pruebas señalan hacia la geología de Ripon. No hay duda de que algo está sucediendo bajo tierra. El problema de Ripon es que se encuentra sobre depósitos de un mineral calcáreo. Yeso. Esto es yeso. Yeso fibroso. Tiene cristales y un poco de barro. Si lo pusiéramos en el río, solo duraría una semana antes de disolverse por completo. Durante miles de años, el agua de lluvia ha ido disolviendo los depósitos de yeso alrededor de Ripon, creando gradualmente cuevas en las profundidades. Cuando las cuevas crecen, sus techos se derrumban formando socavones. Hace 140 años, nadie sabía dónde estaban estos depósitos de yeso, y además, las normativas de construcción en la época victoriana eran muy laxas. Con cimientos de menos de 1 metro de profundidad, los constructores nunca habrían sabido si había una veta de yeso peligrosa oculta debajo. Eso es lo que tienen los socavones. Están escondidos bajo el suelo. Cuando tú descubres que existen, es cuando ya se han tragado tu jardín. Magdalens Road se encuentra sobre una veta de yeso, pero el socavón estaba muy localizado y no había evidencia de que hubiera otras cuevas cerca. Parece que la madre naturaleza no era la única culpable. Esta zona tiene un historial de fugas en los desagües que se atascan y es un poco como el huevo y la gallina. El socavón colapsa y rompe el desagüe, o hay una fuga que traslada el material y causa el socavón. Desgastadas por el tiempo o dañada por las raíces de los árboles, una cañería agrietada perdería agua que se filtraría por el subsuelo circundante. Si la fuga estuviera cerca de los cimientos de un edificio, podría tener un efecto devastador. Como el suelo húmedo sería incapaz de aguantar el peso del edificio, las paredes empezarían a hundirse en el suelo más blando, causando la aparición de grietas.
Una fuga de agua en la superficie ya es bastante grave, pero si hubiera una bajo tierra en la zona del socavón, está claro que sería desastroso. Fuera cual fuera la causa, las autoridades de Ripon vigilaron de cerca cualquier movimiento sospechoso. Desde el incidente de Magdalene Road, cerca de allí, los residentes detectaron un desnivel en el parque de la zona. Dave Morgan, un geofísico del Instituto Geológico del Reino, fue a investigarlo. Voy a tomar lecturas cada 10 metros, en lo que he asumido que es suelo sólido al principio de la línea, por el centro de este prado. Y ahora estoy en el fondo. La suposición es que el suelo aquí es más débil. Probablemente haya un hueco a mayor profundidad y el suelo se esté hundiendo lentamente. Dave está realizando una especie de radiografía para descubrir si solo es un desnivel del terreno o si se está formando una caverna subterránea. Creo que es importante hacer estas pruebas porque podemos identificar zonas que probablemente vayan a colapsar y las empresas de ingeniería civil podrían mitigarlo y construir los edificios nuevos con los cimientos adecuados para garantizar su seguridad. Dave está usando una herramienta adicional en sus pruebas, un gravitón. Un gravitón mide la fuerza de la gravedad del suelo que hay bajo él. Cuanto menos denso sea el suelo, más baja será la lectura y viceversa. 24 horas después, Dave volvió al cuartel general con los resultados de las pruebas. Lo que tengo en la pantalla es una comparación del estudio que realizamos el pasado diciembre y el de ayer. Hay una zona azul oscuro aquí y aquí, en ambos estudios. Eso se corresponde con la zona debilitada y a ambos lados vemos muchos colores cálidos, naranjas, rojos, morados, que se corresponden con el terreno más fuerte. Así que nuestra interpretación es que se trata de una zona más débil que se está hundiendo. El círculo de color azul oscuro muestra claramente una zona vulnerable. ¿Pero habrá empeorado desde el último estudio? Hay algunos cambios sutiles. Me he fijado en que hay zonas más pequeñas en color amarillo cerca de la superficie por aquí, que no son tan evidentes en el estudio de ayer. Así que podríamos concluir que algunas de las piedras cercanas a la superficie se han debilitado hasta cierto punto. Eso indica que las cosas están cambiando. Dave seguirá vigilando la zona en busca de indicios de movimiento. Pero es demasiado tarde para Magdalene Road. Tras arreglar la fuga sospechosa, era hora de tapar el agujero. Los ingenieros están colocando un gran tapón de hormigón para arreglar el suelo. La mejor solución era llenar el socavón con hormigón reforzado. Parece algo sencillo, pero tardaron meses. Con los accidentes ingenieriles, a veces la solución tiene que ser simple y robusta. Pero en lo referente a los socavones, la auténtica clave es saber exactamente qué hay debajo. Por ahora, los habitantes de la preciosa Ripon están a salvo. Solo espero que esas cavernas subterráneas se queden exactamente donde deberían, bajo el suelo. En la construcción se producen todo tipo de calamidades. Mientras sigamos construyendo, siempre habrá meteduras de pata que arreglar.